en el mundo, de una manera general, había habido una etapa relativamente progresista de mejora de las condiciones de vida, de implantación de un cierto estado del bienestar, sobre todo evidentemente en el mundo occidental, entre el 45, es decir, el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 80 aproximadamente. Reagan y Thatcher suponen un cambio y suponen el inicio ya de toda una etapa de pensamiento conservador, de neoliberalismo, de no ir a favor de la disminución de las desigualdades, sino al revés, sin complejos, dijeron, y entonces sin complejos a saco. Pero España tuvo otro ritmo, porque en España, en los 80, justamente es la implantación de en el 70, a finales de los 70, la muerte de Franco, implantación de la democracia, etc. Y suben al escenario político toda una serie de personas procedentes en gran parte de la lucha antifranquista, por lo tanto con una carga y una voluntad de progreso, de mejora. El proceso de construcción del estado del bienestar fue muy rápido en España porque se obtuvieron cosas que otros países tenían desde hacía años, y aquí pues fue muy rápido y esto creó una especie de euforia. Es verdad que el estado del bienestar nunca fue muy desarrollado. Si comparamos con países como Suecia, por ejemplo, pues está claro que nuestro estado del bienestar siempre fue raquítico. Pero en fin, existía, que en tiempos de la dictadura no existía para nada, ¿no? Entonces, digamos, el hecho de que fuera un proceso acelerado y en cierto modo a contratiempo del resto de países europeos, o de la mayoría, porque luego cada país ha tenido su evolución, esto creó la impresión de que España pues, ¿no? fue como un descubrimiento. Puede que los jóvenes lo vean de otra manera, pero los que ya tenemos bastante edad y hemos vivido todo este proceso, vemos lo mucho que ha mejorado la sociedad española, en muchos sentidos. ¿Qué pasa? Que, bueno, esto que parecía pues, que ya se había instalado y que estaba... Llega un momento que se rompe, el estado del bienestar empieza a resquebrajarse por todas partes, vemos que lo que se ha conseguido con tanto esfuerzo como la generalización de la educación o de la sanidad, pues empieza a romperse y empieza a deteriorarse, pero con una gran rapidez, costó años construirlo y ahora casi en meses pues vemos cómo empieza a derrumbarse, es un choque. Entonces este choque, fijaos que los que empezamos a verlo y somos de estos oficios, el 2008 no pasa nada, la gente está como diciendo no será verdad. 2009 todavía, 2010 ya la cosa empieza a ser muy inquietante. 2011 comienzan las movilizaciones. Yo recuerdo, yo creo que fue febrero, marzo del 2011 que empezaron las movilizaciones por la sanidad y por la educación. Posteriormente el 15 de mayo y a partir de ahí ya hay una especie de increciendo de los movimientos sociales, ¿verdad? Que, como os digo, surgen en forma muy espontánea, sin programa, sin liderazgos, en parte voluntariamente, sin formas organizativas, digamos, fuertes, y en una situación pues, casi de aprendizaje y de improvisación, porque al mismo tiempo son generaciones, las más jóvenes, que no han tenido un entrenamiento de lucha política como habíamos tenido las generaciones viejas y por lo tanto que tienen que descubrir la ABC, en cierto modo, de las movilizaciones y de la política. Los movimientos actuales, claro, por supuesto que tienen elementos parecidos a otros movimientos del pasado, pero también hay diferencias notables. Algunas diferencias. Un rechazo profundo de la violencia. Para el tipo de movilizaciones que ha habido, la violencia ha sido muy escasa. E incluso no sabemos hasta qué punto pues, no puede ser producto de provocaciones o de grupos muy limitados. En general, los movimientos han rechazado la violencia, cosa que no era tan habitual en movimientos anteriores. Esto me parece un gran avance, el hecho de que no pensemos ya en la violencia como forma revolucionaria, como forma de cambio, sino más en procesos democráticos a través de los cuales haya negociación y se puedan cambiar cosas. Otra diferencia importante, los jóvenes de hoy saben que tienen derechos. Cosa muy diferente. Mi generación, que fue la generación
posterior a la guerra, no teníamos ningunos derechos. No teníamos derechos. Entonces, cualquier forma de lucha era si estabas dispuesta a arriesgar la vida, a arriesgar cárcel, a arriesgar... ¿no? Era realmente una aventura y había un rechazo por parte de la población, de la propia familia, porque el coste podía ser tan elevado que efectivamente pues, era difícil, ¿no? Eran luchas mucho más minoritarias. En cambio, la generación actual sabe que tiene derechos. Quizá ni siquiera ha pensado que podría dejar de tenerlos. A ver, los movimientos sociales que hemos visto a partir del 15M, yo creo que tienen un origen común y unos objetivos comunes, pero no en forma de programa. Digamos, ¿qué es lo que los determina? La situación. Ha habido en este momento un desequilibrio respecto a las situaciones anteriores, en la medida en que hay una clase social que es una nueva burguesía, muy distinta de las anteriores, de carácter transnacional, se ha apoderado de toda una serie de mecanismos de carácter internacional, de instrumentos del Banco Mundial, de toda una serie de instrumentos, y entonces ha conseguido apropiarse de una manera quizá como nunca de los recursos económicos, de los recursos naturales, etc. Y ha conseguido, pues, al mismo tiempo rebajar sus costes, de modo que aumenta sus beneficios, etc. No habrá manera de restablecer un equilibrio si no encontramos actores de nivel transnacional, puesto que nos estamos enfrentando a un actor que tiene este nivel, digamos, globalizado, ¿no? Entonces, claro, para que haya un conflicto y dos actores se enfrenten, tienen que estar sobre el mismo escenario. Si uno está en un escenario arriba y otro está en un escenario abajo, pues resulta que ni siquiera hay pelea, hay imposición del uno sobre el otro y se acabó. Frente a estos actores que se mueven con esta naturalidad en el conjunto del mundo, que han conseguido incluso doblegar a los gobiernos y ponerlos a su servicio o hacer que hagan lo que se les manda, como estamos viendo en este momento en España. Bueno, pues claro, si actúan los sindicatos a nivel de un solo país o actúa un partido a nivel de un solo país, no tiene fuerza para detener esto. La Unión Europea se ha construido de una manera que se ha convertido en un instrumento del capital. Con lo cual, cuando la mayoría de las personas de los países europeos éramos profundamente europeístas, lo que se está consiguiendo es que empecemos a tener sospecha de la Unión Europea y a tener desafección a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque estamos viendo que esta Unión Europea no es la Europa de la ciudadanía, es la Europa del capital. Precisamente la Unión Europea tenía que ser el instrumento más democrático, que allí donde fallara la democracia en cada uno de los países tenía que aportarle democracia, que en el fondo es lo que nos ocurrió en España. En España en el 85, cuando España entra en la Unión Europea, fue como, hemos llegado a puerto, ya no habrá otra dictadura, porque la Unión Europea no lo va a permitir. En la Unión Europea no se admiten las dictaduras. Entonces, en un país como España, que habíamos salido del franquismo, habíamos tenido un intento de golpe de Estado en el 81, bueno, entrar en la Unión Europea pues era como, ahí sí que estamos en un club democrático. Y ahora nos damos cuenta que es una democracia formal, pero que realmente no es una democracia real. Durante años en Europa y en el mundo occidental, lo que se llama el mundo occidental, que es además pues, Estados Unidos, Japón, etc., bueno, se ha disfrutado de un nivel de vida muy por encima del que existía en lo que se llamó el tercer mundo o países emergentes o como queramos llamarle. Y sabíamos que esto tenía que terminar, porque sabíamos que la Tierra no aguantaría los niveles de consumo que estábamos llevando en nuestros países si esto había que generalizarlo. Esto que parecía, bueno, pues de insolidarios, pero en el fondo, bueno, pues la vida es así, ¿no? Está pasando factura. Y nos demuestra que la solidaridad
no solo es una cuestión de justicia y no solo es una cuestión, digamos, de entender las necesidades de los demás, sino que es una cuestión también de autodefensa. Si hubiéramos contribuido en mayor medida a que los otros países, los países más pobres, hubieran mejorado su nivel de vida, esto hubiera significado que subían los salarios. Por lo tanto, hubiera significado que no había tanta ventaja en deslocalizar. Es decir, los precios del trabajo hubieran sido más altos y, por lo tanto, los precios de los productos, con lo cual no hubiera existido la tendencia a llevarse las empresas al tercer mundo. El hecho de que se haya subvencionado tanto la agricultura europea ha sido una ventaja para la agricultura europea, pero una enorme desventaja para el resto del mundo, para los países que viven sobre todo de producciones agrarias y de la exportación de estos productos, porque entonces les ha dejado con que, claro, sus costes no estaban compensados por subvenciones, como en el caso de la Unión Europea. Es tan importante el nivel de recursos como el nivel de igualdad o de menor desigualdad en la sociedad. Para mantener la desigualdad, que va contra lo que sería natural, esto exige un esfuerzo económico y político. ¿Por qué? En realidad es mantener latente el conflicto. Yo creo que el cambio de mentalidad va penetrando, pero necesitamos que haya todavía elementos más programáticos de alguna manera. Hoy el cambio de mentalidad es cambio de valores, pero nadie dice exactamente de qué valores se trata. Si el cambio de mentalidad lo definimos como una renuncia a las formas más acentuadas de consumo, pues aquí hay reticencias todavía, ¿verdad? Sobre todo en España y en países que hace poco que han salido de la pobreza, y entonces es como un poco los nuevos ricos. Ahora que he podido conseguir un juguete, ahora me lo quitas. Salir de ahí y ponerse otras metas va a costar, porque estas metas son como obvias, son primitivas, ¿no? Pues yo me mido por mi casa, mis dineros, etc. Es como muy primitivo. Entonces salir a metas mucho más refinadas y sofisticadas, yo creo que va a costar. Esto solo puede ser sustituido por un interés, en cierto modo, hacia la vida interior, hacia el desarrollo de las propias capacidades, hacia encontrar otra forma incluso de querernos, ¿verdad? Porque incluso las relaciones humanas se han deteriorado enormemente, se han cosificado, están muy monetizadas, ¿no? Incluso las relaciones de pareja están en crisis porque pues es un contrato en el cual qué pones tú, qué pongo yo, etc. Y tenemos que encontrar otra forma de relacionarnos que vaya más, digamos, a la raíz, a la capacidad del ser humano de vivir, de disfrutar con sus propias ideas, con sus propios sentimientos. Necesitamos otro tipo de objetivos que sean mucho más de carácter espiritual, lo cual no quiere decir en absoluto para mí religioso, que sean de carácter mucho más cultural y no tan material. La gente joven puede estar más dispuesta, y de hecho ya vemos movimientos de este tipo en la gente joven. Los movimientos más, lo que se llaman antisistema, pero no tanto en el sentido político, sino en el sentido cultural, ¿no? Pues los movimientos de ocupas, por ejemplo. Bueno, hay de todo también entre los ocupas, pero hay toda una tendencia que es la renuncia a tener, ¿verdad? Y el querer vivir y no querer acumular. Todo esto, en cierto modo, nos aleja de la obsesión por el dinero y por trabajar mucho y ser muy importante y ser más que nadie, que ha sido lo que ha triunfado en toda esta etapa, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos fermentos de una nueva ideología, todavía no son dominantes, ni mucho menos, pero probablemente serán los fermentos que nos llevarán a una nueva forma de sociedad.